Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a los que están aquí en España y buenos días a todos aquellos que nos están acompañando desde algún rinconcito de Latinoamérica. Antes que nada, presentarme, soy Mariana Contardi, responsable del área de Customer Experience de SOAIN. Quería agradeceros realmente el que estéis ahí del otro lado, acompañándonos, cada uno en su casa, espero, que es lo que nos toca en esta situación algo complicada. Eh, Cada uno en su pequeño búnker particular, ¿sí? Eh, la verdad espero que sea de provecho para todos el ratito este que vamos a pasar juntos. Es probable que cosas que os vaya a contar os suenen o incluso ya las estéis aplicando. Pero creo que el componente diferenciador es el enfoque con el que lo hacemos desde SOAIN. Entonces, bueno, espero poder trasladaros conceptos o ideas de cómo poder dar respuesta a eso que está pasando ahí fuera. Eh, y con lo que está pasando ahí fuera realmente no me refiero al coronavirus exclusivamente, es algo que está, es una realidad. Y como novedad, la verdad no voy a centrar la charla en eso porque sinceramente estamos recibiendo demasiada información al respecto. Eh, pero entre otras cosas, no lo voy a centrar en eso porque creo que lo que voy a contaros hoy aplica tanto a una situación de si está el coronavirus ahí fuera como si nunca lo hubiera estado, si estuviéramos en una situación de normalidad total y absoluta o en este proceso de ir hacia de volver a una situación de normalidad, ¿sí? Es verdad que esta realidad nos ha golpeado de una forma increíble, ha entrado como un tsunami sin pedir permiso, sin avisar, pero sí es cierto que creo que nos podemos quedar con algo positivo de todo esto, y es la capacidad de adaptación que tenemos las empresas, evidentemente los seres humanos también, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación muy alta y las empresas las conforman seres humanos, pero realmente nos estamos dando cuenta que como empresas nos podemos adaptar a esta nueva realidad en términos digitales. Me refiero de adaptarnos digitalmente eh, de a poco. Algunas ya lo han hecho a una velocidad de vértigo, otras están en ese proceso, pero todas vamos a llegar. Eh, la verdad que todo esto sí que va a obligar también a cambiar nuestros modelos de negocio, nuestros patrones mentales de cómo hacíamos las cosas, ¿sí? Eh, el coronavirus es algo puntual, realmente lo vamos a pasar, lo vamos a superar. Pero sí es cierto que esto es como un Kit Kat, ¿no? Hay un antes y un después. Y yo no me considero ninguna pitonisa, pero no creo que podamos volver a la forma en que hacíamos las cosas antes. Esto ha cambiado el cómo vemos las cosas y el cómo las podemos hacer. Nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Entonces, bueno, sin más dilación, me voy a quitar del medio un poco para hacer espacio en la pantalla y vamos a entrar en tema. Esto que estamos viendo aquí es un disco de cristal facetado. No voy a hacer una charla de cristales, no quedaros tranquilos, porque entre otras cosas no tengo ni idea, pero sí que lo voy a utilizar como un elemento para introducirnos a este tema de Customer Experience, ¿sí? Lo que quiero hacer notar es que cuando los rayos de luz se reflejan en este cristal, si miramos a través de él, vamos a ver que se generan diferentes efectos, diferentes colores, imágenes, ¿sí? A muchos este artilugio que estamos viendo en pantalla creo que os va a sonar, por lo menos a los que tienen algunos añitos más. Es un poco una analogía con lo que veíamos antes, ¿no? Es el mismo efecto que tendríamos con los cristales, los podemos tener con un caleidoscopio de colores. Al final, un caleidoscopio es un tubo que contiene tres espejos que forman un prisma triangular, ¿sí? Entonces, a medida que, como están estos espejos inclinados y en función de cómo le da el haz de luz, cuando yo voy moviendo este tubo, cuando voy moviendo el caleidoscopio, al final voy a ir viendo diferentes imágenes y es muy difícil ver la misma imagen una y otra vez, porque realmente son todas diferentes. Cada una va a tener su reflejo, cada una va a tener sus colores. Si esto lo llevamos a nuestro día a día, los clientes, que es el activo más importante que tiene la empresa, son todos diferentes.
Las interacciones que tienen los clientes con nosotros son todas diferentes. Un mismo cliente puede tener interacciones desde el lado de la adquisición de uno de vuestros productos o servicios, luego puede tener una relación postventa, puede tener una parte de servicio por reclamos, por quejas. Digamos, al final las interacciones van a estar marcadas por una necesidad de autogestión por parte del cliente, por esa necesidad de utilizar multidispositivos y por una atención y relación omnicanal entre la empresa y el cliente. Esto es interesante porque a día de hoy la omnicanalidad y el multidispositivo están en el ADN de casi todos nuestros clientes, ¿sí? Es fundamental en este sentido definir entonces lo que se denomina Customer Journey, es decir, desde que una persona descubre que tiene una necesidad hasta que finalmente realiza la compra de un producto o la contratación de un servicio que la cubre, ¿no? Es este viaje por las distintas etapas en relación con la marca. Eso es el Customer Journey. Pero así como con el caleidoscopio vemos infinitas imágenes y colores, así son los journeys de nuestros clientes, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué sucede? Esto es un journey, pero este es el journey de una sola persona. Pero en realidad, cada una de las personas con las que trabajáis y a las que queréis llegar tiene infinitos journeys. Por lo que dar ese servicio a todos los clientes es muy complicado, a no ser que por detrás se haya planteado una estrategia y se haya implementado una plataforma digital que lo permita. Vuestros clientes actuales y potenciales al final hablan de vuestros servicios, hablan de vuestros productos, hacen que más gente se vaya incorporando y cuanto más ayudemos a digitalizar esa plataforma, que el autoservicio les haga estar cada vez más contentos, mejor van a hablar de nosotros y más clientes van a traer. Pero también es muy importante el personalizar esa experiencia. Entonces, cuanto más personalizada sea la experiencia que les proporcionemos, cuanto más se sientan que le estamos hablando a él, más satisfactoria va a ser esta experiencia, más reconocidos se van a sentir y la verdad que la relación va a llegar a ser óptima. Cómo impactamos con ellos, cómo interactúan ellos con nosotros, eso es fundamental. Y una plataforma digital que lo permita, a la empresa le da la vida, porque realmente es lo que están pidiendo los clientes. Cuanto mejor definamos estos journeys, cuanto más personalizados sean estos journeys, mejor van a hablar los clientes de nosotros. Y esos journeys no solo se van a poder definir y atender por una plataforma, esto no se resume a implementar un producto o una herramienta. Esto tiene todo un engranaje por detrás que hay que definir y se tiene que plasmar por detrás. Y hablo de procesos core de negocio, hablo de integraciones con todo el ecosistema de sistemas y aplicativos que tenga la empresa, hablo de esa interoperabilidad, hablo de soluciones que me permitan atender de forma omnicanal a mi cliente por diversos canales, habla de definir estrategias de marketing adecuadas, habla de contar con canales cada vez más digitales como puede ser un chatbot, habla de inteligencia artificial, habla de analizar comportamiento, etcétera, etcétera. Y todo esto lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto es fundamental el dejar el modelo antiguo que se trabajaba bajo una estrategia push. Lo que vamos a hacer es pasar de esta estrategia push a una pull, ¿vale? Teniendo en cuenta eso que está pasando ahí fuera. Desde Soain lo que ofrecemos es definir la estrategia particular de cada una de vuestras empresas partiendo de esta premisa. Pasar de una estrategia push a una estrategia pull. ¿Qué significa esto? Esta estrategia pull implica implementar todos los mecanismos para ofrecer una atención al cliente omnicanal, el pull, ¿sí? El poner todos los mecanismos a disposición del cliente para que se sientan atraídos hacia la marca, no bombardearlos desde la marca de forma indiscriminada, ¿sí? Contar desde una plataforma CRM omnicanal para llevar esa gestión de mi proceso comercial, esa gestión de oportunidades, hasta dar una atención al cliente por el canal que él decida. Una atención al cliente omnicanal, tanto para sus consultas, para sus reclamos, para poder llevar a cabo todas sus gestiones, contratar servicios, adquirir productos.
y yo como empresa tener una visión 360 de mi cliente, con información a nivel digital, a nivel social, a nivel de sus preferencias, a nivel de sus gustos, a nivel del histórico de consultas, a nivel del histórico de compras, ¿sí? Todo esto lo tenemos o lo podemos acompañar, es recomendable acompañarlo con estrategias de marketing adecuadas a través de diferentes canales y alentar el marketing social. Cuando hablo de diferentes canales, hablo de marketing a través del email, hablo de marketing a través de redes sociales, hablo de marketing a través de SMS, hablo de marketing a través de WhatsApp, ¿sí? Es importante analizar el comportamiento de mi cliente, conocerlo a la perfección, para así poder brindarle contenidos de valor y que se ajusten a él. Y de esta manera voy a poder personalizar la experiencia de mi cliente, hiperpersonalizar esa experiencia. Hoy por hoy el cliente, el cliente que está ahí fuera lo está demandando. Le tengo que hablar a él y no a una gran masa de gente con contenido que en su mayoría no le interesa, ¿sí? Luego tenemos que complementar o completar nuestra estrategia con la parte push que mencionábamos, ¿sí? Partiendo de este componente social, pero añadiendo el extender mis campañas de marketing a estos medios sociales, lo que comentamos hace un momento, ¿sí? Ese componente social no es solamente para hacer push en medios sociales, sino también monitorizar qué pasa ahí fuera con respecto a mi marca, a la marca de mi principal competidor, cómo me perciben, cómo perciben la línea de producto que he lanzado, por qué los clientes están contentos con mi competidor, qué tengo que hacer yo para poder atraer a esa masa de gente, ¿sí? La verdad que hoy día hay demasiada información, hay mucha más información de la que jamás vamos a ser capaces de consumir y ya no digamos asimilar. Y cuando se tiene cada vez menos tiempo para juzgar cosas, la verdad es que el ser humano tiene que echar mano de valoraciones prestadas, ¿sí? En esta era de redes sociales y de una sociedad hiperconectada, no es raro, no es de extrañar que el 90% de los consumidores al final termina acudiendo a la opinión de los demás antes de realizar una compra, porque, bueno, piensas, bueno, gente que haya pensado por mí, gente que haya pasado por esto antes, bueno, ya tendrá una opinión hecha, ¿no? En ese contexto, tenemos que darnos cuenta que la crítica viaja muchísimo mejor que el halago. Y un cliente insatisfecho lo tiene claro. Cuando usted no está satisfecho con su compra, se lo dice 10 veces más que cuando sí lo está. Y esto la verdad que genera un rumor que se extiende de forma exponencial cuando hablamos de redes sociales. Es lo que yo denomino efecto bola de nieve, ¿sí? Esto realmente es una ley inmutable del marketing, que los consumidores molestos están mucho más motivados que los satisfechos. Un cliente insatisfecho al final deja ver su descontento a 9 o 10 personas, pues es una mala, porque realmente una mala experiencia siempre es motivo de conversación, ¿sí? Y realmente si nos ponemos a pensar, y por lo que vemos en el día a día, cuando el ser humano se queja, es muy raro que vaya al sitio social de la marca, sino que lo más probable es que lo haga en su sitio personal. Entonces, si yo como marca no tengo los mecanismos suficientes como para saber qué están hablando ahí fuera, más allá de mis sitios sociales, es salir de mi zona de confort, digamos, de eso, los canales que yo controlo, pues estoy perdido. Tengo que tener esos mecanismos para poder parar esta bola de nieve, de que se sigan compartiendo de forma exponencial estas malas sensaciones y yo poder darle freno. Es importante dejar de ser tan reactivos y ser proactivos ante estas cosas, ¿sí? Por eso que este tipo de cosas son de las que tenemos que protegernos como marca, anticiparnos a esos comportamientos. En Swain ayudamos o tratamos de ayudar a las empresas a definir su estrategia de transformación digital para lograr ofrecer esa experiencia de cliente hiperpersonalizada. Pero lo hacemos en base al uso de técnicas y en base a metodologías, ¿sí? Sabemos, como he comentado al inicio, que la comunicación entre nosotros ha cambiado, con nuestros clientes ha cambiado, porque el usuario ha cambiado. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las empresas, lo que tratamos es de partir de tener en cuenta
4 conceptos o variables que al final van a ser los pilares de esa hoja de ruta de transformación digital de la empresa. Por un lado es tener en cuenta el tipo de cliente. ¿Qué pasa? El tipo de cliente yo tengo que poner en mi centro en el centro de mi estrategia tengo que poner al cliente. Pero claro, dentro de ese concepto cliente hay diferentes tipos de cliente o diferentes categorías de cliente. Nosotros podemos categorizar a los clientes en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos lo que hemos denominado cliente tradicional o de mentalidad tradicional. Podemos decir quizás por encima de los 40 años, que sigue utilizando canales tradicionales en interacción con las empresas. Hablo de que quizás sigue accediendo a la web de la empresa o llama por teléfono o incluso va de forma presencial. Y es un cliente al que, bueno, no le importa demasiado que la respuesta a sus consultas o a sus gestiones tarde X tiempo, ¿sí? Luego tenemos a los millennials, con un comportamiento bastante diferente, la verdad. Se han subido a la era digital muy rápido, están muy informados, demandan autogestión, demandan interacción por dispositivos digitales eh, y están corriendo de un lado para el otro claro, y van con su móvil y su tablet tratando de hacer sus gestiones de una forma rápida y segura, ¿sí? Y por último tenemos a la generación Z, que estos ya han nacido en plena era digital, nada de teléfono, solo paquete de datos, hiperinformados, hiperconectados, demandan inmediatez en las respuestas y tienen tanta información a su disposición que si no le contestamos en menos de 30 minutos, pasan al siguiente, sin piedad. La segunda variable o pilar que tenemos que tener en cuenta es el canal de interacción o los diversos canales de interacción. Como decía hace un momento, el cliente demanda ser atendido cuando y de la forma que él quiera. Yo como empresa tengo que poner a disposición del cliente todos los canales posibles de interacción para que sea él el que elija por el cual se sienta más cómodo en una u otra situación. Recordemos las infinitas opciones del caleidoscopio, ¿sí? Pero tengo que tener claro que no es que va a elegir un canal y ya se va a quedar con ese. Puede ser que hoy interactúe conmigo por Twitter, mañana lo siga haciendo por mail y pasado por Facebook o por un chatbot, ¿vale? Quizás siguiendo ese mismo hilo de conversación. Ese es el concepto de omnicanalidad. De que no solamente le voy a poner múltiples canales a su disposición, sino que van a estar estos canales interrelacionados y yo como empresa tengo que tener una visión integrada de lo que pasa con este cliente a través de los diversos canales. ¿Y qué pasa? Que por un lado vamos a tener lo que denominamos canales clásicos, ¿sí? Esos canales que son los que controla la empresa, como puede ser su página web, como puede ser el teléfono, incluso una app, el email, incluso si ya se ha implementado algún chat de estos reactivos, que el cliente solicita una sesión de chat. Pero por otro lado tenemos todos esos canales emergentes, en su mayoría canales sociales, los cuales no entran bajo el paraguas de control de la empresa. Evidentemente que puedo controlar mis redes sociales, pero no lo que está pasando en el mundo mundial de los medios sociales y sobre todo porque todos los días aparecen nuevos, ¿sí? Una vez que tengo esto, es decir, esa omnicanalidad en toda regla, esos canales traen consigo la necesidad de que yo como empresa tengo que adaptar el lenguaje, el cómo voy a interactuar según el canal y el tipo de cliente al que quiero llegar, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el lenguaje o el tipo de lenguaje. No es lo mismo interactuar con un chaval de 20 años por Twitter en N caracteres que con una persona de 50 años por mail o de forma presencial. Eso lo tenemos claro. Lo del Twitter es muy divertido, pero la verdad que es bastante complicado, sobre todo cuando estamos hablando de que lo que tenemos que ofrecer es información de negocio, ¿sí? Y la calidad de información tiene que ser la misma, tanto de forma presencial, por email como por Twitter. Pero tiene que estar adaptado los códigos según el canal que esté utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra el analizar también el uso que hace cada tipo de cliente de cada uno de los tipos de canales y dentro de los tipos de canales discriminar cuáles se utilicen y qué códigos debo utilizar. Porque tengamos claro que si yo
digo, voy a utilizar canales sociales, dentro de esa gran bolsa de canales sociales, tengo que discriminar. Si mi cliente es un millennial, va a estar más por el uso de un Facebook o de un Twitter o incluso de un YouTube, pero si me voy a la generación Z, ya no va a estar usando Facebook seguramente, va a estar usando un Instagram, un Snapchat y cuantos otros que van saliendo de uso instantáneo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos en mente el tipo de cliente y los canales que tendríamos que tener a disposición de los clientes para terminar de ajustar el tipo de canal y cómo voy a tener que interactuar con ellos, tengo que saber qué uso hace cada uno de estos tipos de clientes de cada uno de estos canales. Podemos decir de forma general que un cliente de mentalidad tradicional a día de hoy puede seguir haciendo un alto uso de canales clásicos para sus gestiones o interacción con la empresa, pero un millennial ya que dijimos está corriendo de un lado al otro, es mucho más digital, que utiliza dispositivos móviles prácticamente para todo, esta balanza ya se equilibra. Y si ya nos vamos a la generación Z, digamos, se revierte totalmente, porque esta gente, dijimos, ya utiliza paquetes de datos solamente, apps, redes sociales, la cosa cambia drásticamente. Por tanto, las plataformas que luego den soporte a nuestra estrategia me tienen que ofrecer mecanismos para poder automatizar respuestas en base a cada uno de estos tipos de canales también y permitirme poder acelerar los tiempos de respuesta también. Recuerden esa inmediatez que están demandando ahí fuera, ¿sí? Bueno, ahora ya llegamos a la cuarta variable o al cuarto pilar, y es el tiempo. Aplican esta ecuación porque este nuevo cliente que tenemos ahí fuera, que es cada vez más social, más digital, tiene más prisas, cada vez tiene más prisas y demanda esa inmediatez que comentábamos. Sobre todo las nuevas generaciones. Y esa inmediatez implica que yo como empresa realmente no me puedo dormir en los laureles y seguir manteniendo mis procesos de negocio acoplados, es decir, que tarden 3 días sin yo tener margen de maniobra para cambiar una piececita de ese proceso y agilizarlo. Si yo tengo mi proceso acoplado, tarda 3 días y cuando el cliente está esperando una respuesta en menos de 30 minutos, se va a cansar y va a pasar al siguiente. Por tanto, la experiencia de cliente o mi estrategia para mejorar la experiencia de cliente realmente no se va a resolver solo con campañas de marketing más visuales o por tener una app más bonita o por mejorar mi portal web. Eso está bien, pero la verdad que no es suficiente. Lo que hay que hacer también es una transformación de los procesos de negocio, mis procesos core, modernizarlos, agilizarlos, ¿sí? Esto realmente está todo relacionado, esta variable de tiempo está muy relacionada con los procesos core de negocio. Realmente con un proceso con un cliente, perdón, de mentalidad tradicional, estamos hablando de que podemos mantener un proceso estático, un proceso predecible, porque realmente esta persona de momento puede seguir esperando un cierto tiempo a que mi proceso finalice para dar respuesta. Es decir, puede tardar 2 horas, un día, pero ya un millennial no tanto. Acá ya empiezan a aparecer variantes, empiezan a aparecer excepciones de servicio y esta gente me va a ir imponiendo excepciones en esas gestiones y yo como empresa me voy a tener que adaptar. Volvemos a esa palabrita, adaptación. Voy a tener que adaptar mis procesos y rápidamente, hacerlos más ágiles. Esto que decimos de poder ser capaces de mover piececitas del proceso para tratar de dar respuesta más rápido a esas excepciones y dar respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Pero lo más duro viene con la generación Z. Aquí ya no hay proceso. Nos enfrentamos a una masa de gente, una masa de clientes donde cada uno requiere una interacción one-to-one. Tú no puedes obligarle a que entren por un tubo por el que ellos no quieren. Entonces te enfrentas a que no hay proceso, es caso a caso. Así, si yo no he flexibilizado mis procesos, si no los he hecho más ágiles, si no he hecho una transformación de forma que rápidamente pueda cambiar las piezas de ese Lego, estoy realmente perdido, ¿sí? Nosotros en Soain explicamos esto como si fuera un Lego contra un juguete de plástico, ¿sí? Un monolítico. Efectivamente, con el proceso estático tenemos un gran juguete de plástico, pero no podemos cambiar nada, ¿no? Jugamos con ese juguete. Pero ahora llegan personas, estos nuevos clientes, que empiezan a demandar cosas y empiezan a crear cosas y nos obligan a mover piezas, a mover las piezas de este Lego.
Y si nosotros no tenemos nuestro proceso en formato Lego, lo tenemos como un gran juguete de plástico, es muy difícil. Esa es la generación Z. Y vienen con una mentalidad totalmente dinámica, por la cual nuestros sistemas de información tienen que ser totalmente dinámicos. Y hablo de la generación Z, pero el millennial también ya está con esta característica, ¿sí? Ahí realmente es donde Soain puede aportar un valor añadido importante. Nuestros pilares en cuanto a nuestro ADN como Soain, cómo hemos nacido, son la arquitectura empresarial, nuestro conocimiento de la capa media y esta transformación de los procesos de negocio, tanto modelos on-premise como cloud, como híbridos. En la mayoría de los clientes se está trabajando con este modelo porque no se puede pasar directamente de una cosa a la otra sin que sea traumático. Y luego el pilar de Customer Experience, que estuvimos comentando en su momento, con todas estas soluciones de atención al cliente, de CRM omnicanal, marketing, social, chatbot, etc. Realmente cuando hablamos de transformación digital tenemos que hablar indefectiblemente de transformar nuestros procesos de negocio, ¿sí? De desacoplarlos e integrarlos con estas soluciones que hablábamos hace un momento para generar esta experiencia de cliente excepcional. Pero ¿cuál es el problema al que se enfrentan las empresas? Y a día de hoy, porque lo vienen viendo de todos estos años, pero a día de hoy todavía sigue siendo un problema. Y es que se está preparado, en la mayoría de los casos, para el caso del cliente de mentalidad tradicional, es decir, para ese proceso estático o predecible. Si nos basamos en el concepto de arquitectura empresarial, es que el sistema monolítico se tendría que transformar en piezas, ¿sí? Desacoplar. Podemos hablar de ya ir a temas de apificación, a temas de microservicios, etc. Efectivamente, una de las razones por las cuales las empresas se están desacoplando es esta, para enfrentarse a este nuevo modelo de cliente, ¿sí? Hoy muchos de vuestros procesos medulares podrían estar acoplados, lo que comentábamos, porque quizás la necesidad de dinamismo que les está demandando vuestro cliente no sea muy alta, sea relativamente baja, pero realmente la tendencia y con estos nuevos tipos de cliente, realmente el modelo tiene que cambiar, por lo cual vuestros sistemas deben ser totalmente desacoplados. ¿Qué significa esto? Que al irnos al caso a caso, me estoy yendo al caso más extremo, el de la generación Z, si lo hicieras, podrías saber cómo comportarse, este sistema de información sabría cómo comportarse como sistema de información, se tendría la capacidad de adaptación según el caso que me vaya demandando el cliente, que vaya requiriendo el cliente ahí fuera, ¿no? Entonces, este es el reto al que nos enfrentamos a día de hoy y por eso el concepto de transformación digital y arquitectura empresarial están muy unidos, porque a pesar de que uno tiene que ver más con tecnología y otro tiene que ver más con negocio, la transformación digital obliga a trabajar con modelos desacoplados y ahí entra arquitectura empresarial. Aquí un poco es lo que les comentaba del enfoque con el que nos acercamos desde Soain a definir o ayudar a las empresas a definir este proceso de transformación digital. Digamos, de por sí, nuestra historia con Soain ha partido desde la práctica de la arquitectura empresarial, teniendo un alto conocimiento de todo lo que es la capa media y transformación de negocios, y luego ha llegado toda la práctica de Customer Experience. Pero evidentemente que estas tres cosas están íntimamente relacionadas. Yo no puedo proporcionar una experiencia cliente óptima y hablar de experiencia excepcional cuando estoy tardando un montón en dar respuesta a ese cliente, cuando no tengo una visión 360, cuando no tengo una ficha de cliente que me esté volcando información de todos los sistemas y todo el ecosistema de aplicativos que tenga mi empresa. Digamos, si yo no empiezo de la base de mis procesos de negocio core, si yo no integro esos procesos, los automatizo, los hago más ágiles y los integro con todas estas soluciones de experiencia de cliente, realmente no voy a lograr el objetivo, ¿sí? A modo de resumen, en cuanto a los retos que nos enfrentamos las empresas ante este nuevo tipo de cliente, podemos hablar del empoderamiento del consumidor, es decir, hablamos de que hay un cambio de poder, ¿sí? Ahora lo tiene el consumidor
Él decide cómo y cuándo. Él decide cómo se hace ese engagement con la marca y siempre va a ser bajo sus términos, ¿sí? Luego tenemos las expectativas del consumidor. Vamos observando una mayor expectativa del cliente en torno a la relevancia de la experiencia que la marca le ofrece. Por eso es tan importante centrar nuestros esfuerzos en generar una experiencia excepcional, lo que comentábamos hace un momento. Nuestro producto puede ser el mejor, pero si no generamos una experiencia satisfactoria en todos los ámbitos, no va a servir de nada, ¿sí? El otro reto al cual nos enfrentamos es la proliferación de canales. Esto ya lo estuvimos comentando. Esta proliferación de canales va más allá de la web tradicional, ¿sí? Porque se ha aumentado la cantidad de puntos de contacto que las empresas o las marcas tienen con sus clientes, o deberían aumentar esta cantidad de puntos de contacto, ¿vale? Leí hace poco en un artículo de eMarketer que solo el 39% de los ejecutivos de marketing dicen que son capaces de comprender los comportamientos de dispositivos cruzados de sus clientes. Esto es lo que hablábamos de esa visión omnicanal, ¿sí? No tenemos la capacidad de tener esa visión omnicanal de lo que está pasando con mis clientes a partir de los dispositivos cruzados, mucho menos saber su comportamiento, ¿sí? Las empresas tenemos que estar preparadas para dar esa atención por esos canales y de una forma adecuada, ¿vale? El otro reto es la madurez de la movilidad. El móvil ha madurado. Ya no es un canal alternativo, complementario, sino que ya es una parte integrada de nuestras vidas y por ende es una parte integrada de una estrategia de marketing, ¿sí? También estuve viendo un estudio de Forrester Predictions que indicaba que, bueno, para el año pasado, para el 2019, el comercio móvil representaría más del 70% de las ventas de comercio electrónico en China e India y el 59% en Corea del Sur. Y luego en lo que es Europa y Estados Unidos, el comercio electrónico comprendería al menos un tercio del total de las ventas minoristas de comercio electrónico. Hoy con esta situación que estamos viviendo, y ahora sí menciono el coronavirus, realmente nos damos cuenta que se hace imperioso pensar en modelos comerciales digitales, evidentemente con acceso desde dispositivos móviles. Y esto es lo que va a hacer que cambiemos nuestro chip y realmente adaptemos nuestro negocio a un modelo totalmente digital, ¿sí? Y bueno, y por último, lo que es la privacidad de datos. Realmente los que trabajan en marketing tienen que trabajar teniendo cuidado de no traspasar esa delgada línea entre brindar a sus clientes la experiencia más personalizada posible, porque es la que están exigiendo, pero al mismo tiempo ser muy sensibles en cuanto a las preocupaciones sobre la privacidad de datos. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generar experiencias de cliente excepcional, y me remito al principio de la charla cuando hablábamos de generar ese customer journey en función de los diferentes clientes que tenemos ahí fuera, de las diferentes etapas y momentos por los que va pasando, hablamos de que tenemos que colocar al cliente en el centro y no solo de cara al escaparate, sino realmente interiorizarlo como marca, ¿sí? El cliente se convierte en la base de la estrategia de negocio y en el centro de la toma de decisiones, desde el inicio hasta el final del proceso de compra, ya sea del producto o la contratación de servicios, ¿sí? Pero evidentemente que para que todo esto funcione sobre ruedas, también hay que implicar a los empleados. Poder colocar al cliente en el centro y brindarle una experiencia emocional también pasa por la transformación cultural de las organizaciones. Es un proceso transversal. Con esto lo que quiero decir también es que muchas veces cuando vamos a las empresas y hablamos de digitalizar, de implementar este tipo de soluciones, de brindar una solución omnicanal para atender al cliente, etcétera, mucha gente de los empleados se sienten como amenazados. Y es que esto no lo tienen que ver así, porque realmente este tipo de soluciones lo que van a hacer es quitarle esas tareas repetitivas, operativas, donde el empleado tampoco es que da o deja ver su mayor valor. Realmente lo que hay que hacer, la clave está en otorgar capacidades a los empleados y hacerlos sentir que forman parte de este cambio, ¿sí? Hay que involucrarlos, hay que formarlos en las nuevas herramientas para que puedan brindar ese servicio y satisfacer al cliente. Realmente
lo que hay que hacer es generar ese clic en la cabeza del empleado, que adopte las soluciones. Hay que hay que hacer esa gestión del cambio. ¿Por qué? Porque sin experiencia de empleado no se puede conseguir una experiencia de cliente. Por tanto, la venta exclusiva del producto realmente tiene que pasar a un segundo plano para poder poner foco en el consumidor y en su satisfacción. ¿Quién es? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuáles son sus expectativas en relación a la marca? ¿Sí? Entonces, hablando de todo esto, evidentemente vienen todos estos conceptos que estuvimos viendo a lo largo de la charla. Tenemos que ser capaces de poder analizar el comportamiento del cliente. Tenemos que conocerlo a la perfección. Se tiene que crear una sinergia entre el cliente y la empresa. Tengo que conocer sus perfecciones, sus preferencias, sus gustos, los momentos idóneos para impactar. Con el contenido que a él le sea de valor, que le esté hablando a él, que esté personalizado a cada tipo de cliente. Poder proporcionar esa experiencia omnicanal que estábamos hablando, o sea, que sea el cliente el que elija cómo quiere interactuar conmigo y no que yo le imponga un canal, que no le imponga, bueno, conmigo puedes llamarme a este teléfono o meterte por mi web y generar tu consulta y ya veremos cómo te contesto. No, tenemos que hiperpersonalizar la experiencia de este cliente, ¿sí? Impactando por diferentes medios, por diferentes medios digitales y sociales. Como ven, cada uno de los conceptos que van apareciendo en pantalla están relacionados con el anterior. Tenemos que optimizar nuestra operativa para poder llegar al cliente y al potencial cliente en tiempo y forma. Tener estos mecanismos para poder responder en tiempo y forma según el canal y según el tipo de cliente. Tenemos que automatizar nuestros procesos de negocio. Y no me refiero simplemente a implementar un BPM, sino que automatizar un proceso de definir qué tipo de cosas yo tengo que modelar, ya sea un flujo, ya sea una interfase, ya sea una regla de negocio, ya sea lo que yo necesite automatizar para que ese proceso realmente responda en tiempo y forma a mi cliente. Tengo que proporcionar los mecanismos automatizados para poder canalizar todas las cuestiones operativas o repetitivas por medios digitales, permitiendo dar una atención personalizada al cliente de nuestro personal. También aquí entra lo que son conceptos de base de conocimiento cognitiva, de forma de que yo pueda tener un conocimiento, piezas de conocimiento que se vayan actualizando y se vaya depurando esa base de conocimiento para poder agilizar las respuestas y poder agilizar también la operativa de mi personal, de mi contact center o de mis asesores comerciales o de mis asesores académicos o de mi personal de atención al ciudadano, ¿sí? Pero fundamentalmente todo esto parte de definir siempre muy bien los objetivos de negocio y los KPIs correctos de éxito. Porque a partir de analizar esto voy a poder definir qué estrategia tengo que seguir, qué soluciones técnicas o tecnológicas son las mejores y qué hoja de ruta es la que tengo que seguir para conseguirlo, ¿sí? Pero hay que tomar nota mental de la necesidad de poner al cliente en el centro de la estrategia de las marcas. Hay que instar a las empresas a cambiar su visión y no preguntarse, por ejemplo, cómo utilizar las redes sociales para vender más, sino cómo hacer uso de cualquier canal de comunicación para poder comprender y acercarse más a sus clientes. Realmente esa es la pregunta, ¿sí? En todo esto los podemos ayudar desde SOAIN, desde analizar estas 4 variables o 4 pilares que hablamos en un inicio para dar paso a definir la hoja de ruta que va a llevar este proceso de transformación digital desde el punto de vista de procesos, de plataformas tecnológicas, de gestión del cambio, ¿sí? Ahora sí, bueno, evidentemente no me voy a olvidar de la situación en la que estamos viviendo. No os voy a contar cómo está afectando el coronavirus a las empresas porque lo estaréis viviendo en primera persona. Modificaciones, retrasos, cancelaciones, ERTES. Lo he dejado un poco para el final, no porque quiera hacer oídos sordos, ni quiero obviarlo, sino porque, como dije al inicio, creo que todo lo hablado anteriormente ayuda en situaciones como esta también, ¿no? En situaciones normales, pero en situaciones como esta también. Omnicanalidad, el comportamiento de un cliente cada vez más digital y que ahora es 100% digital,
resaltar el poder de nuestra marca a través de diferentes medios sociales, aportar contenidos de valor y personalizados, esa es la clave. Y eso aplica antes y ahora, tanto en una situación crítica como la que tenemos que pasar, como en una situación normal. Bueno, que a veces nos preguntamos qué es normal, pero bueno, no voy a entrar a filosofar en eso, que no tenemos mucho tiempo y me van a tirar de las orejas. Realmente tenemos que pensar que nuestra marca se encuentra ante una oportunidad única de aportar valor a la sociedad si sabemos aprovechar los canales digitales. Puede que el coronavirus haya hecho parar la fábrica, o como digo yo, parar las rotativas, pero realmente no debe parar la marca. Nuestra empresa no tiene por qué parar. Ahí fuera tenemos un cliente más online y más digital que nunca. Tus clientes, al igual que todos nosotros, están viviendo una situación especial y toda comunicación que realices con ellos tiene que ser especialmente sensible con su realidad. Una realidad que realmente nos ha unificado y que ha unificado la situación tanto de usuarios, de empresas, de profesionales, y ha dado como resultado un macro perfil de cliente que no tiene precedentes, ¿sí? La obligación de pertenecer, de estar en casa, de permanecer en casa, ha aumentado la manera que estamos usando Internet. O sea, se ha aumentado de una forma increíble el uso de Internet. Entonces, tienes a tu cliente ahí fuera con más tiempo para consumir contenidos digitales, ¿vale? Eso es importante, punto número 1. Conocer mejor a nuestro cliente. Importante antes, importante ahora. Y ahora poner más esfuerzo en ello. Conocer mejor a tu cliente, revisar tu base de datos, enriquecer tu CRM. Y si no lo tienes, bueno, aprovechar para instalar uno. Tenemos que escuchar qué dice y qué expresa en las redes. Tomar buena nota de eso y a partir de ahí poder diseñar acciones para darle un mejor servicio. Analizar el comportamiento de los usuarios en tu web, ese comportamiento digital del que hablábamos antes. Revisar qué contenidos le interesan, cómo navega por tu web, qué elementos ignora, y así podemos replantear la estrategia para potenciar aquello que más le interesa. Tenemos que aprovechar para que conozca mejor la marca. Tienes que aprovechar para que conozca mejor tu marca. Tienes que contarle tu historia. Explícale el objetivo de tu empresa, pero de tú a tú, ¿sí? No presentarle una lista de servicios, sino el ser de tu empresa, que cubre ciertas necesidades de una manera única. Cuéntale esto a tu usuario, tu manera única de dar respuesta a sus motivaciones y por qué eres su mejor opción, ¿sí? Crear contenido que aporte valor a tus clientes. Lo hablamos antes, pero hablamos también ahora de que tenemos un cliente que está más online que nunca, con tiempo para consumir más contenido digital. Por eso, si en una situación normal nuestro consejo era ese, ahora cobra muchísimo más sentido y cobra muchísima más fuerza. Estuvimos hablando de centrar nuestra estrategia en el cliente. Y como marca tenemos que pensar cómo podemos ayudarle, qué valor podemos aportarle en esta situación para conectar con él. Ten en cuenta que dispone de más tiempo que de costumbre y por lo cual quizás es hasta buena idea, no sé, recuperar alguna publicación, alguna iniciativa que en la que se estuviera trabajando hace tiempo, pero al final nunca llegó a ver la luz y que ahora puede llegar a tener más público. No sé, un artículo, una recopilación de vídeos, temas de formación, una infografía, lo que sea, pero siempre ajustado a su perfil. Y recordemos que es importante conocer perfectamente a nuestro cliente para poder ir a realmente a lo que le interesa, ¿sí? Practica la escucha activa. Como comentamos al inicio, las redes sociales tienen cada vez más importancia como medio para contactar con las marcas. Por tanto, es importante que las empresas participen activamente en la conversación, que den muestras que están ahí, que están dispuestas a atender al cliente en lo que necesite. Tengo aquí algunas estadísticas que exponen que el 78% de los clientes considera que las redes sociales se consolidarán como método de atención al cliente. Y el hecho de no prestar ese servicio a través de los medios sociales puede perjudicar la marca, ¿sí? Y el 80% de los clientes confiesa que están menos dispuestos a comprar en una empresa que no atiende las peticiones de sus clientes en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esto denota dejadez por parte de la marca y falta de interés por el cliente. ¿Mm? Probar cosas nuevas, no sé, iniciativas locas.
Muchas veces por las prisas del día a día vamos dejando de lado iniciativas a las que le dábamos vueltas, pero al final se quedaban en el tintero, ¿sí? Quizás sea el momento de crear un contenido más innovador y diferente. Realmente el nivel de saturación de información y hasta de crispación con el que vivimos normalmente en el día a día se nota que ha bajado. Y los usuarios es como que somos más permisivos, ¿no? Es una buena ocasión, creo, para probar nuevas iniciativas. Pero siempre que seamos fieles a la identidad de la marca y que tengamos en cuenta ese cliente al que queremos llegar. Recordemos, el cliente en el centro de nuestra estrategia. Tenemos que conocer perfectamente a quién queremos llegar, pero importante también cómo debemos llegar. ¿Sí? Y por último, demostrar el valor de la marca. Y si aquí me lo permiten, sí que me voy a poner un poquito más filosófica. Y es que el valor de la marca no está solo en lo bueno que es nuestro producto, nuestro servicio. En estos días vemos muchas acciones de empresas que se acaban viralizando. Las empresas comprometidas son muy bien acogidas por los usuarios, ¿no? Y estas acciones les posicionan como marcas más humanas, más cercanas, y dejan un recuerdo muy positivo en la mente de cada uno de nosotros, la verdad. Porque la crisis va a pasar, las acciones concretas también seguramente se van a olvidar, ¿no? Pero sí es cierto que se va a haber creado una conexión emocional que la marca va a haber dejado ahí. Lo que sí es cierto es que esos mensajes, yo soy de la opinión que hay que darlos con cierto cuidado para que no se interpreten como oportunistas, ¿sí? Hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero sí es cierto que es un buen momento para construir una experiencia emocional con nuestro cliente. Abordarlo desde el lado emocional para mostrar la esencia más humana que tenemos como marca. Pero repito, no jugar con esto, hacerlo ver porque la marca lo es, ¿sí? Porque cuando no es tan transparente, cuando no es así, de que viene de dentro, se nota, ¿sí? Hay que conseguir hacer ese clic con el consumidor. Sin clic no hay conexión. Y sin conexión no va a haber captación de clientes, pero mucho menos fidelidad del cliente, ¿sí? Por tanto, el Customer Journey se convierte en ese camino a través del cual, si yo entiendo qué necesita y qué siente mi cliente en cada momento y a cada paso que da, le voy a poder realmente proporcionar una experiencia que sea inolvidable y emocional, ¿vale? Por ejemplo, cadenas de restauración que ahora están cediendo alimentos a los más necesitados o a los sanitarios para agradecer su trabajo, marcas que realizan donaciones económicas o colchones para camas de hospital improvisadas. Hay marcas que han parado su venta online para que los repartidores no tengan que salir a la calle. O incluso empresas de confección de sillones que se han puesto a fabricar mascarillas, o incluso hasta ayer estaba escuchando una empresa, una marca automotriz que se va a poner a fabricar respiradores, hasta incluso un Nadal o Gasol que se juntan con Cruz Roja para recaudar fondos, ellos también son una marca. Esto en definitiva es lo que va a quedar en la cabeza de nuestros clientes y potenciales clientes. Pero sí es cierto que también tenemos que pensar en que si bien el objetivo es no perder ventas, sí tengo que anteponer al cliente y lo tengo que cuidar mucho, sobre todo con este tipo de cosas que están pasando ahora. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto, cuando todavía el coronavirus no había saltado la frontera de China, había leído una noticia acerca de la situación de las empresas que estaban pasando ahí en China, que bueno, claro, estaban parando sus actividades casi por completo, y evidentemente que tenían consecuencia directa en sus ventas, claro, y entre ellas estaba Starbucks. Claro, Starbucks se dedicó luego a restaurar poco a poco su negocio, pero también se dio cuenta que no podía ir simplemente a su nuevo viejo sistema de ventas, un poco lo que hablábamos al principio, ¿sí? Y tenía que innovar la forma en que trabajaba con el público para seguir dándole ese servicio que recibían los clientes antes, ¿no? Y lo que implementó, que hoy por hoy, ya ha pasado este tiempo y ya que nos está impactando tan fuerte aquí en España y que está empezando a impactar en Latinoamérica, claro, ahora es casi normal, pero en ese momento me llamó la atención, y implementó lo que se denomina esta experiencia contactless, es decir, sin contacto. Realmente lo que hicieron fue, permitía una iniciativa de marketing que permitía a los consumidores ordenar su café directamente desde una app que ya la tenían, ¿no? Y para luego recoger su pedido. Tenían que usar un código, pero que lo habían cambiado a frases así de motivación o de aliento, aguanta ahí, mañana ya será primavera. Bueno,
El hecho es que al llegar al local, un empleado con guantes y con todos los mecanismos de seguridad le iba a ayudar a tomar la temperatura para confirmar su estado de salud y luego podría recoger su bebida colocada en el mostrador sin tener que tocar a nadie e incluso disfrutar su café en las instalaciones que estaban debidamente preparadas con todas las medidas de seguridad. La verdad que esto es un ejemplo de que hay que poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, ¿sí? No solamente conocer su comportamiento en cuanto a propensión de compra, sino que tengo que cuidarlo, tengo que mimarlo, ¿sí? Porque claro, Starbucks no simplemente era que vaya a buscar su café, sino que el negocio o la satisfacción que logra un cliente es entrar en esa cafetería, sentarse en uno de sus sofás, disfrutar de su café con una cookie, y eso lo querían mantener, ¿vale? Entonces, es esto, anteponer al cliente, aunque sea a nuestro objetivo principal, que es evidentemente el seguir generando ventas, ¿sí? Para terminar, una frase que me pareció bastante adecuada, una frase de Forrester, que pone, una experiencia optimizada u óptima es mucho más que solo banners o promociones. Se trata de crear journeys, de crear experiencias que sean relevantes para el consumidor y todo lo que está alrededor para llevarlas a cabo en cada momento. Bueno, con esto no quería hacerlo más extenso, la verdad que se podrían haber mostrado ejemplos de Customer Journeys donde se va involucrando toda la empresa. Esto en otras sesiones, si es de vuestro interés, lo podemos hacer. Hoy quería dar una introducción y no hacerlo muy, muy extenso. Ahora lo que podemos hacer es, bueno, voy a contestar algunas de las preguntas que hay en el chat y si no llegamos a tiempo, bueno, el resto de preguntas las podré contestar por email. Esto que has contado suena muy bien, pero debemos plantear una transformación global, todo junto, lo planteáis por fases, ¿cómo se plasma esto en la realidad? Bueno, evidentemente que esto tiene un trasfondo de que si realmente queremos transformar digitalmente nuestra empresa, es importante arrancar con un assessment, ¿sí? Y que sea transversal a la compañía, no solamente incluir a TI, sino que participe en todas las áreas de la empresa, para así poder definir la mejor hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta, por lo general, se va a plantear por fases, según el grado de transformación que sea necesario en la empresa, ¿no? Y ahí vamos priorizando unas iniciativas frente a otros según las características de negocio. Pero básicamente podríamos atacar dos frentes. Uno, desde el punto de vista de los procesos de negocio, analizar el grado de transformación necesaria para esos procesos. Ahí es donde estaríamos viendo esta variable tiempo, pero básicamente es el analizar y el atacar los procesos de negocio, ¿vale? Y otro punto de vista puede ser en cuanto a características de negocio. Ahí es donde entraríamos a analizar el tipo de cliente, los tipos de canales, el lenguaje, es decir, hacer un assessment atacando las distintas aristas en cuanto a atención omnicanal, a qué tipo de cliente yo tengo que llegar, qué tipo de estrategia de marketing sería adecuado, si es necesaria una estrategia de marketing, de qué tipo, temas de monitorización social, temas de TI, de procesos, etcétera. Pero claro, esto no implica necesariamente atacar todos los frentes de una vez, ni mucho menos. Nosotros realmente recomendamos seguramente arrancar con la implementación de los mecanismos para poder asegurar la omnicanalidad, una plataforma omnicanal, de autogestión, base de conocimiento cognitiva. Luego, bueno, con esto ya podríamos tener una ficha de cliente 360 que a medida que nos vayamos integrando con los distintos sistemas o el ecosistema de aplicativos y sistemas de la empresa, se podría ir alimentando de más información. Por eso que esa parte de integración con los siguientes sistemas podría ser a posteriori, ¿sí? También hay que ver si hay una necesidad de retención o captación de clientes. Seguramente vamos a tener que pensar en implementar alguna solución de marketing automatizado, ¿sí? Esto también depende del nivel de madurez de la empresa. Me refiero a características de la empresa o del negocio, del momento. Se puede empezar a impactar a través de un solo canal y luego ir agregando otros canales para luego hacer retargeting, hacer web testing y agregar más valor haciendo perdón, un cross-channel. A ver, en definitiva,
Esto hay que verlo como un Lego, ¿no? Donde parto de implementar una pieza para luego ir agregando otras piezas a medida que la empresa se vaya haciendo a las soluciones implementadas. Porque a medida que las vaya utilizando se va a sentir más cómodo, se va a sentir más autónomo, va a ir viendo resultados, resultados rápidos, porque las implementaciones son relativamente en corto tiempo. Entonces, también es cierto que trabajamos con soluciones escalables, por lo cual sí se puede empezar con un escenario más acotado y luego ir creciendo, ¿sí? Hablas de personalización de la experiencia. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, cuando hablo de personalización, hablo realmente de eso, de que a mí como cliente me llegue el contenido que se ajuste a mis preferencias, a mis necesidades, a mis características como usuario, como cliente, ¿no? Si pensamos, no sé, hace 10 años nos ponía muy contentos el recibir un email, pero ahora recibimos 1 millón de notificaciones, muchas veces no son para nosotros y es evidente que no están ni segmentadas, es decir, no hay una segmentación correcta y, por tanto, las comunicaciones no están personalizadas, le llega a todo el mundo el mismo contenido. Nos llega un contenido que no nos interesa o no nos aplica y, por tanto, las tasas de apertura disminuyen, se genera una sensación que no es satisfactoria en el receptor. En este sentido, sí que es importante implementar mecanismos para poder conocer el comportamiento del cliente, ver qué webs visita, qué tipo de información busca, qué publica en redes, cuáles son los momentos de apertura de las notificaciones, en qué momento abre las notificaciones. Podemos detectar que quizás es más normal que abra los mails a las 8 de la mañana, que es cuando está yendo al trabajo en el transporte público. Entonces ahí es el mejor momento para enviarle una notificación y no a las 12 que va a estar hasta arriba en el trabajo, ¿sí? Ver el interés que muestra, si abre los emails, si cuando los abre pincha los enlaces que incluye, si visita mi web. Con todo esto yo voy a poder segmentar correctamente y al poder segmentar correctamente voy a poder hacerle llegar un contenido más acorde a sus características. Por ende va a estar más personalizado, ¿sí? Antes, no sé, en el contexto de marketing, la gente de marketing trabajaba con muchas soluciones puntuales, individuales. Realmente se trataba de un ecosistema muy fragmentado. Entonces, realmente en ese ecosistema no se tenía un único identificador y era muy difícil reenviar mensajes sin bombardear, sin filtrar, personalizando el contenido. Hoy por hoy nosotros sí que trabajamos con plataformas que operan con un único ID, entonces, con lo cual todo esto está entrelazado y se va a poder consolidar la información, se va a poder reenviar en tiempo real todas las comunicaciones y entonces ahí sí que se puede ser capaz de hiperpersonalizar también el mensaje. Se tienen opciones de hacer A/B testing, de optimizar la página web, saber si el contenido que estoy publicando es el correcto y si tengo información correcta del cliente, evidentemente que le voy a poder mostrar el contenido que se ajusta a su perfil al acceder a la web, ¿vale? Eh, puedo tener información o puedo rastrear información como por ejemplo las interacciones con la cesta de compra, los productos excluidos, clics en un sitio web o en una app, el interés en algún vídeo, es decir, todo este tipo de cosas me van a ayudar a mí a poder ofrecer una mejor experiencia y que sea del tipo te estoy hablando a ti en el momento que mejor se ajusta a ti, ¿sí? A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ¿cómo generar contenido de valor? A ver, cuando hablo de contenido de valor me refiero a generar un contenido que aporte valor a nuestro cliente en el momento adecuado y en el tono adecuado. En estos momentos, por ejemplo, con esta situación tan delicada que estamos viviendo, analizar bien qué contenido voy a proporcionar a mis clientes es fundamental. Pero el tono también es un elemento que tenemos que cuidar, porque ahí fuera estamos todos muy sensibles y el mostrar que cuidamos a nuestro cliente sin agobiar también es un mensaje y un contenido de valor. En todo caso, una recomendación que puedo dar es volver a revisar nuestros buyer personas, nuestros clientes target, para determinar con qué tipo de contenido interactúa la audiencia en línea, ¿sí? Entonces, muchas veces sí que nos podemos basar en conocer o responder a preguntas que habitualmente te hacen tus clientes, o bueno,
o esas preguntas que deberían hacer tus clientes, pero que se creen tener suficiente conocimiento para no hacerlas. Entonces, quizás hay que tomar un poco, rebuscar en todo lo que hemos recopilado de nuestros clientes y sumado con contar con información al milímetro de ese cliente o potencial cliente al cual tengo que llegar o quiero llegar, y que lo pude recoger de plataformas que me lo permiten, como estábamos hablando antes. Eso puede ser una base para generar contenidos personalizados y de valor para el cliente. También el tipo de cliente depende de mi cliente target, ¿no? El formato también del contenido. Por ejemplo, si va a ser en formato de blogs o ebooks o vídeos o newsletters, infografías, digamos, en este caso hay que cuidar no solo que sea atractivo el contenido, sino también que tenga sustancia, es decir, el formato, que no solamente que sea atractivo el formato, sino que lo que contenga tenga sustancia, ¿sí? Pero luego esto se tiene que afinar en lo que os digo, dependiendo de mi negocio y de mi cliente al cual yo quiero llegar. Bueno, una más. En nuestro caso nos cuesta tener una visión unificada de nuestro cliente. Creo que no contamos con datos consolidados. ¿Qué proponéis para eso? Sí, bueno, muchas empresas la verdad que nos comentan este problema. Es decir, por ejemplo, tengo un CRM, tengo una prestación muy bonita, tengo un post para el punto de venta, pero no tengo un Customer Data Management, por ejemplo, que me gestione de forma unificada esa gestión de clientes, que me genere lo que denominamos el Golden Record de clientes, esa ficha única, ¿no? Cuando se piensa en CRM no hay que pensar solamente en CRM, sino también cómo voy a gobernar el dato del cliente. Es necesario tener la capacidad de gobernar ese dato y luego ser capaces de generar esa ficha de cliente 360 con información consolidada de todos nuestros sistemas o ese ecosistema de aplicaciones que normalmente hay en las empresas, de forma que de un solo vistazo tengamos esa foto sin tener que estar rebuscando en 20 aplicaciones diferentes y sobre todo controlando la calidad de información. Entonces, si nosotros lo que hacemos con estas soluciones de Customer Experience, dentro de lo que es, por ejemplo, la implementación de un CRM, de generar esta ficha 360, pero antes de generar esta ficha 360, sí implementar mecanismos para generar este Golden Record, para tener esa capacidad de gobernar el dato que tengo del cliente, aunque lo tenga desperdigado hoy por hoy en diferentes fuentes, unificar para generar esa ficha que tenga información consolidada, actualizada y que tenga una información de calidad, ¿vale? Entonces, sí que nosotros cuando ofrecemos este tipo de soluciones a los clientes, evidentemente que atacamos este punto porque es algo que todas las empresas nos comentan, ¿sí? Bueno, voy a aparecer por aquí. Creo que no, bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nada, nuevamente agradeceros el que estéis ahí. Las preguntas que han quedado sin contestar, bueno, las voy a contestar porque tenemos vuestros emails. Si tenéis alguna inquietud, alguna duda o queréis contactar con nosotros, aquí tenéis en pantalla, bueno, mi correo electrónico, pero también el sitio de web de la empresa. Así que no dudéis en contactar con nosotros y bueno, cuidaros y mucho ánimo. Muchísimas gracias.